perdón, 12:4. Vamos a leer 12:4 y seguidos hasta el 11. Empecemos. El Señor nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hemos dicho que este tema de los dones del Espíritu Santo es poco entendido y quisiera empezar por decirles si saben cuál es la diferencia entre los talentos y los dones. Bien, para aclarar este punto, vamos a decir que los talentos es una habilidad innata, o sea, es algo que Dios nos da cuando nacemos, es algo natural que lo tenemos siempre. Y puede servir de mucha guía para nosotros, los que somos padres, para distinguir cuál es la habilidad de nuestros hijos para guiarlos en su profesión, en su carrera, en lo que más les guste. Hay habilidades o talentos como para el deporte, la música, las ciencias, y es bueno distinguirlos porque así los podremos orientar. Entonces, ¿qué es el don? El don es una destreza o habilidad que lo da nuestro Señor, pero cuando somos renacidos, cuando el Señor nos llama y nosotros le aceptamos por fe, Él nos hace sus hijos, en ese momento nos da un don y a nosotros nos compete identificarlos y usarlos en la iglesia del Señor o en todo lugar donde estemos. Como hemos dicho, ¿quién los da? En ambos casos los da Dios. Es Dios el que los entrega. Los talentos los entrega al hombre natural, más los dones los entrega al renacido, al Hijo, al que ha sido adoptado por su gracia. Bien, ahora es interesante distinguir que en los versos que hemos leído del 4 al 6, que interviene el Dios Trino. Si se dan cuenta, en el verso 6 dice que hay diversidad de operaciones u obras, podríamos decir que operaciones igual a obras, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando habla aquí de Dios, está hablando de Dios Padre. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice el verso 5. ¿Recuerdan Efesios 4:11 de la prédica de la semana pasada? ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el verso 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí vemos la intervención del Dios Trino, que va haciendo la obra en la iglesia a través de las operaciones, los ministerios y los dones. Ahora bien, si leen el verso 1 de este capítulo 12, van a ver que dice el Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
el Señor nos está diciendo que debemos conocerlos, debemos saber cuando hablamos de los dones, ¿de qué se trata? Ya hemos dicho, el don lo recibimos cuando renacemos. Ahora, todos se preguntarán, y yo también me preguntaba cuando recién nacía, ¿no? Y me enseñaban al respecto, ¿cuántos dones recibimos? El hecho es de que al menos un don vamos a recibir. Para ayudarnos a discernir, leamos el verso 13 del capítulo 12. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos sido sumergidos en el espíritu, en un cuerpo, o sea, bautizados, sumergidos en un cuerpo, y a todos, absolutamente a todos, se nos ha dado de beber. Quiere decir que si algo nos dio de beber y el contexto que estamos desarrollando son los dones, al menos uno se nos ha entregado. Puede ser que haya entregado dos o más a alguien en especial, porque solo el Señor sabe lo que necesita la iglesia. Ahora, si leemos primera de Pedro 4:10, podemos también entender más sobre cuántos dones nos da. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos dice cada uno? O sea, todos. Según el don que ha recibido. No dice dones, dice don. Entonces estamos seguros que al menos uno hemos recibido, todos y cada uno absolutamente. Y sirve para administrarlo según la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, la iglesia del Señor va creciendo en número y en espíritu, ¿no es así? Y el Señor, o el Espíritu Santo, ¿no? Porque son los dones del Espíritu Santo, Él va añadiendo más hermanos a su iglesia y va trayendo con ellos también más dones, porque la iglesia tiene que ser ministrada en la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que si todos estamos siempre activos con el don o los dones que el Señor nos ha regalado, ¿qué podemos ver en la congregación? A Cristo nuestro Señor actuando y operando en nosotros. Cuando vemos a todos con ese anhelo de poner el don al servicio de la iglesia por adoración y por amor a Dios, entonces podemos ver con mayor notoriedad que el Señor Jesús está actuando en medio de nosotros, se está expresando, y cuando vemos a todos, pues la multiforme gracia de Dios, podemos verlo y podemos conocerlo más y más, porque yo tengo un don, usted tiene otro, y si lo activa y lo pone al servicio, pues vemos la totalidad de la plenitud de nuestro Señor Jesús. Es algo maravilloso, es algo que solamente Dios lo puede hacer y que debe alegrar infinitamente nuestros corazones. Entonces, después de leer estos versos y de saber de que el Señor Jesús así se manifiesta, también en el transcurrir de la iglesia, ya nosotros tenemos 17 años y hemos visto operando los dones, cómo el Señor los usa para hacernos crecer, pero también nos damos cuenta de que se necesita manos, se necesita que todos estén trabajando en la obra del Señor. Entonces, cuando mayor es el número de hermanos, ¿qué se necesitará? Más evangelistas, más pastores, más maestros, más administradores de la palabra del Señor, de la obra del Señor. Y nosotros entonces
podemos pedirle al Señor y el Señor, según su voluntad, irá operando en la iglesia. Por eso, 1 Corintios 12:31 nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Nos dice que el Señor, que el Espíritu Santo reparte los dones, pero al mismo tiempo nos pide de que nosotros procuremos los dones mejores, que nosotros anhelemos los dones mejores. Y sí, debemos siempre estar pidiéndole al Señor que nos dé y nos regale más dones, pero este verso 31 nos introduce al capítulo 13, que nos dice que nos muestra un camino mejor. Nos dice que los dones, todos los dones, son buenos porque vienen del Espíritu Santo. El Señor, son características de nuestro Señor, pero son buenos sí y solo sí son ministrados en amor. El capítulo 13 nos dice que de nada sirve usar nuestros dones si no son en amor. El amor es la característica de Dios. Dios es amor. Y así también se manifiesta Él. Y también finalizando este capítulo 13, en el verso 13 también dice: y ahora pertenecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, sin amor, los dones no valen para nada, ¿no? Ya el capítulo 13 los explica. Ya hemos dicho que todos estamos dotados al menos de un solo don. Si tienes 2 o 3, mayor responsabilidad, es un obsequio, es algo para que puedas desarrollar el servicio en los ministerios de la iglesia, pero también es una gran responsabilidad porque no los puedes tener guardados. Hay que activarlos, hay que ponerlos al servicio de lo demás. Entonces quiere decir que si se deja de trabajar, si tú ya tienes un don y no lo pones al servicio de los demás, ¿qué estará pasando en tu vida? Estarás rebelándote ante el Señor, estarás en camino de pecado, porque Dios los está dando para usarlo. Esto es algo muy serio y muy importante en considerar por todos y cada uno de nosotros. No podemos estar quietos, no podemos estar dormidos. Si tú, hermano o hermana, estás sin activarlos, es un buen momento para empezar. El Señor siempre nos brindará día a día más oportunidades, pero me imagino a toda la iglesia, los 100 o más, que somos todos trabajando, pues todas las cargas serán menos pesadas, todos llevando la obra del Señor hacia el mismo punto, hacia el crecimiento de todos y cada uno de nosotros para conocer más al Señor, porque aquí se expresa la multiforme gracia de Dios, así lo conocemos, y no podemos conocerlo en su plenitud si no estamos todos siempre activando. Bien, hermanos, considérenlo, guárdenlo en su corazón, no se olviden para nada de este punto. No seas rebelde ante tu Señor, trabaja, activa, agradécele, porque Él así obra en su iglesia. Ahora, si leemos el versículo 11 en la parte B, o todo lo leámoslo, dice: pero todas estas cosas, hablando de los dones, ¿no?, los que hemos leído, aquí hay 9 dones, pero no son todos, hay más dones. Aquí mencionas 9, la Biblia, el Señor no ha querido ser exhaustivo en manifestar en la Biblia todos los dones, pero sí nos dice para qué nos sirve, para qué nos ha dado, qué es un don. Y dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Qué quiere decir esta
esta frase, como Él quiere, pues no es nada menos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nuestras vidas. No son hombres los que la reparten, no son los pastores, no son los ministros los que reparten los dones. El único que tiene la capacidad para repartir de sí mismo, porque recordemos que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Él ha sido derramado en nuestros corazones, quiere estar siempre en comunión con nosotros, y Él sabe lo que necesitamos, lo que la totalidad de la iglesia necesita, y quiere operar según sus dones, y Él va a hacer su voluntad. Va a utilizarte a ti según el don para manifestarse, para revelarse, para hablarte, para hablarle a los demás. Y siempre va a estar Él, ¿quién mejor que Él? Sabiendo tu necesidad y la necesidad de toda la congregación. No hay nadie mejor que Él. Eso quiere decirnos esta palabra de que como Él quiere, como Él solo lo conoce, como Él solo sabe la necesidad de toda la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 14, verso 1, nos dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es entonces la profecía? No vamos a hablar de todos y cada uno de los dones porque sería un tema demasiado extenso. Eso se desarrolla ya cuando usted se acerca a las clases bíblicas. Allí se les va a enseñar, el Señor mismo les va a enseñar y los va a capacitar, pero la profecía simplemente significa capacidad o destreza dada por el Espíritu Santo para presentar la verdad. Eso es la profecía. Les repito, capacidad o destreza dada por el Espíritu Santo para presentar la verdad. Entonces, ¿qué no es? No son las profecías de Nostradamus, no son lo que dicen muchos, ¿no?, de las cosas que van a pasar, no es lo que va la gente a leerse las manos para que le digan qué es lo que va a pasar en su vida, no son lo que dicen los brujos, absolutamente nada de eso. Es una destreza que todos debemos anhelar porque nos va a servir para presentar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice, seguid el amor. ¿No? Seguir el amor. ¿Quién es Dios? ¿Dios es amor o Dios tiene amor? Dios es amor. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, el Señor desea que por sobre todo profeticemos. Pero enseguida, en el verso 2, comienza a hablar sobre las lenguas y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el hablar en lenguas es para hablar, conversar con Dios. Es una relación personal con Dios, más no para toda la congregación. Y por eso les dije que este tema es algo controversial o muy controversial. La iglesia primitiva hacía alarde de este don. Pero hoy, en la actualidad, en otras iglesias también hablan y hacen alarde de esto, ¿no? Pero ¿qué más sigue diciendo todo este capítulo 14 sobre el don de lenguas? Que si no hay intérprete, nadie va a entender. Entonces, si nadie entiende lo que se dice, ¿edificará a la iglesia o será en vano? Será en vano.
Si la palabra no es comprensible, ¿cómo se entenderá? Es como si viniese a hablarnos aquí desde el púlpito un ruso. ¿Alguien le entendería? Al menos que alguien sepa acá hablar ruso, ¿no? Pero a nadie le entendería. Entonces el don de lenguas es para comunicarse con el Señor. Además, Dios dice que también algunos tienen el don de lenguas, pero no pueden expresar lo que dicen a la congregación, entonces se necesitaría un intérprete en la iglesia. Y la palabra en el verso 28 de este capítulo 14 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Más claro, ni el agua. No edifica el don de lengua. Pero hay congregaciones en donde quieren hacer alarde de su don, quieren ponerse en el centro de la atención de la iglesia y se olvidan de su Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Para sí mismo y para Dios. Es una comunicación solamente entre Él y Dios. Y cuando se hace así, cuando no se quiere hacer alarde, entonces los dones están siendo mal usados. Solamente se estará usando de forma egoísta, exhibicionista y muchas veces lucrativo. Aquí habla del don de lenguas, pero también sabemos que el don de hacer milagros y el don de sanidades también son usados para lucrar inclusive. Son mal usados. Esa es una actitud de falsos hijos de Dios. Se llaman hijos de Dios, dudo que sean hijos de Dios. No están dando gloria al Señor, se dan gloria a sí mismos, se aprovechan de la congregación, lucran con la congregación y dejan mal el nombre de nuestro Señor. Hacen del púlpito todo un show. Hacen cosas que la verdad que en la actualidad ustedes lo deben saber cuando abren las redes, hacen cada cosa que la verdad harán enojar mucho a nuestro Señor. Dios nos libre de llegar a ese punto. Lo que Dios quiere es de que nuestro don lo usemos para dar gloria a su nombre, dar gloria a todo lo que Él hace por nosotros, dar gloria porque así se manifiesta a toda la congregación. Y estaba pensando si hablar un poquito de esto, pero creo que sí, nos va a dar el tiempo. El Señor no quiere que nos concentremos en los dones. El Señor lo que desea para nuestra congregación es de que en nosotros, en nuestro interior, se manifieste Cristo Jesús. Que el carácter de Dios se forme y se desarrolle y se haga visible, porque Él actúa en nuestro interior y quiere expresarse así, no solamente en congregación, sino que dé luz a todo lugar donde vayamos. Él quiere que seamos como Él. Él no quiere que parezcamos, sino que seamos. Porque, hermanos, ¿cuántas veces han visto a alguien que Dios lo ha sanado? ¿Se mantuvo fiel? Es un don que de repente alguien que tiene el don de sanidades pudo sanar a alguien, pero muchas y en muchas ocasiones este hermano o hermana que Dios lo sana por intermedio de algún hijo de Dios al cual le regaló este don, después termina alejándose del Señor. Los dones nos van a ayudar a desarrollar el servicio en el ministerio, pero no nos da la fuerza necesaria para cuando viene la prueba, la tentación, porque para eso se necesita
desarrollar el carácter, ser como Cristo. Cristo venció toda tentación, Él fue sin pecado y nosotros debemos prestar más atención a formar el carácter cristiano, a tener todos los días comunión con Él, a estudiar su palabra, no dejar de congregar, a dar prioridad a cada vez que el Señor nos llama a congregar, dejar otras cosas que son banales, así se crucen con cosas importantes. ¿Quién es más importante? El Señor. No hay nada más importante en la vida. Él nos da la vida, Él nos capacita, Él nos da las fuerzas, Él nos derrama de su amor, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, Él limpia nuestra mente y nuestro corazón, Él nos perdona 70 veces 7, Él se mantiene fiel cuando muchas veces nosotros somos infieles. ¿Qué otras cosas más no hace por nosotros para formarnos, para poder resistir la tentación, para poder soportar cuando llegan las aflicciones, las tribulaciones? Principalmente eso es lo que quiere el Señor. Los dones son buenos, pero como acabamos de decir o el Señor nos ha dicho, solamente son buenos cuando son ministrados en amor. Amén. Ahora bien, el Señor quiere que todo don sea bien usado y aún el don superior que es la profecía, porque como hemos leído, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y quiere decir que hay dones que edifican más a la iglesia, hay dones mejores que otros, y el mejor es que profeticemos. Pero todo tiene que ser, como dice en el verso 40 de este capítulo 14, que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, el anhelo precioso de toda la iglesia del Señor, ¿cuál debe ser? Que todos presentemos la verdad, que anhelemos firmemente y fervientemente la profecía del Señor, que es presentar la verdad a todo aquel que lo necesita. Tener la capacidad para hablar de la verdad, y la verdad que hemos dicho, ¿quién es? Cristo, y la verdad que está en las Escrituras. Nosotros debemos anhelar poder siempre hablar en base a las Escrituras de quién es Cristo. Imagínense a todos activados así, presentando la verdad del Señor, todos y cada uno siempre hablando entre nosotros sobre la verdad, saliendo afuera a hablar de verdad, hablándole a nuestros familiares, rogando al Señor que nos presente a más hermanos. Sería maravilloso que todos los usemos para que aprendamos y seamos exhortados, siendo la exhortación no otra cosa que animar a seguir a Cristo. Leamos los versos 29 y 31 de 1 Corintios 14. Hablando de que deben usarse todos los dones decentemente y con orden. Miren lo que nos dice el Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Imagínense que salgamos a evangelizar, formamos grupos de a 2 o de a 3, ¿no? Y que a la persona que nos acercamos, los 3 le hablemos al mismo tiempo. ¿Edificará? Creo que no. El Señor quiere orden, quiere que uno hable primero, luego otro y luego otro. Cada uno en su momento, sin interrumpir al hermano o a la hermana. Y el verso 31 nos dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 33a dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no quiere que cuando expresemos la verdad alguien se confunda. Dios quiere que esté en armonía
con su palabra, que vaya aprendiendo poco a poco, y para eso se necesita hablar, presentar la verdad, la profecía decentemente y con orden. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de la profecía? El verso 3 del capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando usted presenta la verdad, hermano, hermana, estará contribuyendo a la edificación de la iglesia, a animar a todos y cada uno de los hermanos a seguir a Cristo, y para consolar, porque sabemos que hay aflicciones, tribulaciones, pero el Señor mismo nos anima a seguir adelante. Él siempre tiene el control, aun cuando suframos la pérdida de un ser querido, porque todos venimos cuando el Señor nos trae en su momento preciso, y todos nos vamos a ir cuando el Señor también quiera llevarnos. Él nos consuela por medio de su palabra, diciendo de que si ya has sido salvo, entonces el morir es ganancia, que vamos a su presencia, que estaremos ahí ya en un lugar donde no habrá tristeza, llanto, no habrá pecado, estaremos en comunión con Él, y eso debe consolar nuestros corazones. Esa es la verdad. Dios ya nos rescató. Dios no quiere que soportemos así como Cristo cuando fue a la muerte. Él no dijo no, Él dijo sí, me entrego por ustedes, por todos y cada uno, yo doy mi vida. Y eso también quiere que nosotros hagamos, que nos consolemos, que nos exhortemos, pero sobre todo que nos edifiquemos. Ahora, ¿solo la profecía servirá para edificar? Miren lo que nos dice el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis o que procuramos dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Está hablando aquí que solo la profecía o todos los dones? Todos los dones, dice que debemos abundar en ellos. ¿Para qué? Principalmente para edificar, para construir una iglesia poderosa, fuerte y activa. El Señor pide que nosotros anhelemos siempre estar usando los dones. Ahora bien, el verso 26 nos vuelve a repetir. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, para construir la iglesia. Somos todos y cada uno, y todos en conjunto, siendo moldeados por las preciosas manos del Señor. Él quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, que nos parezcamos más a Él, que hablemos, actuemos y hagamos todas las cosas como el Señor Jesús lo hizo cuando estuvo en su paso por la tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo, quien mora ahora en nosotros y que nos lleva a ser como el Señor Jesús para mantener plena comunión con nuestro Padre Celestial. La grandeza del don de profecía como don superior, lo bello que se manifiesta en la congregación es presentar la verdad, pero en amor. Miren ¿cuál sería el resultado si nosotros todos comenzamos a activarlos y tenerlos siempre presente? Leamos los versos 24 y 25 del capítulo 14. Nos dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto,
y alguien viene recién nacido al Señor o alguien no conoce nada del Señor, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará al Señor, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿No es maravilloso el deseo del Señor? Que todos presentemos siempre la verdad. Para presentar la verdad hay que dedicar tiempo, hay que estudiarla. Y con lo poquito que conocemos ya podemos presentar la verdad. Sabiendo solo que el pecado nos separa de Dios, ya podemos presentar la verdad. Muchos creen que están unidos a Dios, pero aún no han renacido. Y eso no es verdad. Pero cuando hacemos esto, vemos la multiforme gracia de Dios en acción y el gran resultado de ver a alguien postrándose ante Dios y adorarlo. Es algo que nosotros debemos anhelar con lo más profundo de nuestro corazón. No quisieran que estar siempre activos y hablando y presentando la verdad para que la adoración de todos y cada uno sea fuerte y poderosa y el Señor se manifieste y se revele más dentro de nuestros corazones y levante una iglesia poderosa que siempre esté dispuesta a usar los dones, a evangelizar, a presentar la verdad, a rescatar a muchos que necesitan de esta verdad, de que no saben que están separados de Dios y que más bien se reconozcan pecadores, se humillen ante Él, se postren y empiecen a adorarlo. ¿No quisieran ver esa obra en acción? El Señor nos está diciendo, pongámoslos todos y cada uno en acción. No se quede dormido, no se quede dormida. No me refiero a que ahorita estamos cabeceando. Me refiero a que no deje de usar los dones. Despierte, hermano. Despierte. Porque ya nos dijo el Señor, si los guarda, si los tiene allí dentro de su interior sin usarlos, usted está en rebeldía. Está en rebeldía. Esto es lo que hicimos también cuando hemos evangelizado, ¿no? Hemos salido, hemos presentado la verdad. El Señor nos ha entregado a 50 o más personas, ahora nos toca discipularlos. Es maravilloso ver cómo el Señor sigue actuando y seguirá actuando hasta que complete el número total de los que están inscritos en su libro de la vida. Bien, hermanos, para concluir, leamos el verso 37 del capítulo 14. Nos dice, si alguno se cree profeta o espiritual, porque anhelamos los dones espirituales, ¿no? Anhelamos el don de profecía, debemos hacerlo así. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El Señor manda y nosotros obedecemos. ¿Qué nos ha dicho hoy día el Señor? Nos ha dicho, en primer lugar, en el verso 12:1, que no debemos ser ignorantes, que debemos saber que es un don y su uso y que debe estar en acción. Nos ha dicho que debemos usarlo en el servicio, en los ministerios, porque si no lo hacemos es andar en rebelión y por ende en pecado, porque si no lo hacemos la iglesia no se edificará. Nos ha dicho también que como mandamiento tienen que ser usados, no tienen que quedarse apagados, no tienen que usarse de forma egoísta.
También es un mandamiento que procurar, anhelar todos los dones, pedir los dones, no solamente para uno, sino que los distribuya el Señor como Él quiere, y anhelar el don superior que es la profecía. Es un mandamiento que debe usarse para edificar a la iglesia, y es un mandamiento que debe usarse decentemente y con orden. Amén. Guardemos la palabra del Señor en nuestros corazones, hermanos. ¿Me acompañan en oración? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ustedes son uno, son un Dios trino, un Dios que a través de todas las Escrituras nunca se presenta solo, siempre están obrando al mismo tiempo. Nadie hace sin siquiera un pequeño gesto de que está en desacuerdo con alguien, siempre hay unidad. Y aún en los dones vemos el accionar de las tres personas, haciendo su obra en todos y cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias infinitas porque nos sigues moldeando, nos sigues capacitando, Señor, para hacer tu obra, nos sigues haciéndonos parecer cada vez más a ti. La obra que tú has empezado en todos y cada uno de nosotros la terminarás. Recompensarás el esfuerzo que hacemos, Señor, por amor a tu nombre y por amor a los hermanos, porque tú no olvidas, Señor, el trabajo de amor. Tú no olvidas que los dones que tú nos das, cuando los ponemos en acción, tú premiarás, Señor. Por eso nos dices que no acumulemos riquezas aquí en la tierra, sino que las acumulemos en el cielo. Te damos gracias infinitas, porque todos estos mandamientos, Señor, que tú nos has dado hoy, servirán para construir una iglesia grande, poderosa, Señor, activa, una iglesia dinámica, una iglesia tuya, Señor, que sobre todo se caracterizará, y tú quieres que se caracterice por ser obediente, porque son mandamientos tuyos, Señor, que quieres que todos y cada uno obedezcamos. Gracias por tu hermosa palabra, gracias por Señor, siempre estar ocupado en edificar a tu iglesia. Gracias por ser siempre fiel y bueno para con nosotros. Gracias infinitas porque sabemos que tú estarás con nosotros todos y cada día de nuestra vida hasta el fin. Bendito sea tu nombre, bendito seas tú, Espíritu Santo. Amén. Permiso, hermanos. Señor Jesús, Espíritu Santo, bendito siempre es tu nombre porque tú, Señor, siempre estás ocupado en derramar bendición a tu iglesia, a todos y cada uno de tus hijos. Nos afirmas, nos fortaleces, nos estableces con tu presencia en nuestro interior, nos llevas hacia Cristo y nos dices que mediante Cristo que murió en la cruz por nosotros podemos estar en comunión siempre con el Padre. Gracias, Señor, por libertarnos, gracias, Señor, por habernos mantenido durante estos 17 años y estamos seguros que nos sostendrás hasta el fin. Rendimos nuestro corazón ante ti. Háblanos, Señor, ahora utiliza todo mi ser, toda mi boca, Señor. Solamente soy un medio. Tú ya lo dijiste todo, pero quieres que lo escuchemos una y otra vez para que se cumpla, Señor, lo que tú dijiste que grabarías en nuestras mentes y en nuestros corazones tus leyes, Señor, tus mandamientos. Gracias porque es una forma de estar siempre en comunión contigo. Gracias por buscarnos. Ahora queremos responder a tanta gracia, tanta misericordia y tanto amor. Bendito seas, oh Señor, ahora y siempre.
Amén. ¿Tienen sus Biblias listas? 1 Corintios 12:1. Perdón, 12:4. Vamos a leer 12:4 y seguidos hasta el 11. Empecemos. El Señor nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hemos dicho que este tema de los dones del Espíritu Santo es poco entendido y quisiera empezar por decirles si saben cuál es la diferencia entre los talentos y los dones. Bien, para aclarar este punto, vamos a decir que los talentos es una habilidad innata, o sea, es algo que Dios nos da cuando nacemos, es algo natural que lo tenemos siempre. Y puede servir de mucha guía para nosotros, los que somos padres, para distinguir cuál es la habilidad de nuestros hijos para guiarlos en su profesión, en su carrera, en lo que más les guste. Hay habilidades o talentos como para el deporte, la música, las ciencias, y es bueno distinguirlos porque así los podremos orientar. Entonces, ¿qué es el don? El don es una destreza o habilidad que lo da nuestro Señor, pero cuando somos renacidos, cuando el Señor nos llama y nosotros le aceptamos por fe, Él nos hace sus hijos, en ese momento nos da un don. Y a nosotros nos compete identificarlos y usarlos en la iglesia del Señor o en todo lugar donde estemos. Como hemos dicho, ¿quién los da? En ambos casos los da Dios. Es Dios el que los entrega. Los talentos los entrega al hombre natural, más los dones los entrega al renacido, al Hijo, al que ha sido adoptado por su gracia. Bien, ahora es interesante distinguir que en los versos que hemos leído del 4 al 6, que interviene el Dios Trino. Si se dan cuenta, en el verso 6 dice que hay diversidad de operaciones u obras, podríamos decir que operaciones igual a obras, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cuando habla aquí de Dios, está hablando de Dios Padre. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice el verso 5. ¿Recuerdan Efesios 4:11 de la prédica de la semana pasada? ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero el verso 4 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí vemos la intervención del Dios Trino, que va haciendo la obra en la iglesia a través de las operaciones, los ministerios y los dones. Ahora bien, si leen el verso 1 de este capítulo 12, van a ver que dice el Señor: no quiero, hermanos,
que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor nos está diciendo que debemos conocerlos, debemos saber cuando hablamos de los dones, ¿de qué se trata? Ya hemos dicho, el don lo recibimos cuando renacemos. Ahora, todos se preguntarán, y yo también me preguntaba cuando recién nacía, ¿no? Y me enseñaban al respecto, ¿cuántos dones recibimos? El hecho es de que al menos un don vamos a recibir. Para ayudarnos a discernir, leamos el verso 13 del capítulo 12. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que todos hemos sido sumergidos en el espíritu, en un cuerpo, o sea, bautizados, sumergidos en un cuerpo, y a todos, absolutamente a todos, se nos ha dado de beber. Quiere decir que si algo nos dio de beber y el contexto que estamos desarrollando son los dones, al menos uno se nos ha entregado. Puede ser que haya entregado dos o más a alguien en especial, porque solo el Señor sabe lo que necesita la iglesia. Ahora, si leemos primera de Pedro 4:10, podemos también entender más sobre cuántos dones nos da. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrélos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuántos dice cada uno? O sea, todos. Según el don que ha recibido. No dice dones, dice don. Entonces estamos seguros que al menos uno hemos recibido todos y cada uno absolutamente. Y sirve para administrarlo según la multiforme gracia de Dios. Ahora bien, la iglesia del Señor va creciendo en número y en espíritu, ¿no es así? Y el Señor, o el Espíritu Santo, ¿no? Porque son los dones del Espíritu Santo, Él va añadiendo más hermanos a su iglesia y va trayendo con ellos también más dones, porque la iglesia tiene que ser ministrada en la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que si todos estamos siempre activos con el don o los dones que el Señor nos ha regalado, ¿qué podemos ver en la congregación? A Cristo nuestro Señor actuando y operando en nosotros. Cuando vemos a todos con ese anhelo de poner el don al servicio de la iglesia por adoración y por amor a Dios, entonces podemos ver con mayor notoriedad que el Señor Jesús está actuando en medio de nosotros, se está expresando, y cuando vemos a todos, pues la multiforme gracia de Dios, podemos verlo y podemos conocerlo más y más, porque yo tengo un don, usted tiene otro, y si lo activa y lo pone al servicio, pues vemos la totalidad de la plenitud de nuestro Señor Jesús. Es algo maravilloso, es algo que solamente Dios lo puede hacer y que debe alegrar infinitamente nuestros corazones. Entonces, después de leer estos versos y de saber de que el Señor Jesús así se manifiesta, también en el transcurrir de la iglesia, ya nosotros tenemos 17 años y hemos visto operando los dones, cómo el Señor los usa para hacernos crecer, pero también nos damos cuenta de que se necesita manos, se necesita que todos estén trabajando en la obra del Señor. Entonces, cuando mayor es el número de hermanos, ¿qué se necesitará? Más evangelistas, más pastores, más maestros, más administradores de la palabra
del Señor, de la obra del Señor. Y nosotros entonces podemos pedirle al Señor, y el Señor, según su voluntad, irá operando en la iglesia. Por eso, 1 Corintios 12:31 nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Nos dice que el Señor, que el Espíritu Santo reparte los dones, pero al mismo tiempo nos pide de que nosotros procuremos los dones mejores, que nosotros anhelemos los dones mejores. Y sí, debemos siempre estar pidiéndole al Señor que nos dé y nos regale más dones, pero este verso 31 nos introduce al capítulo 13, que nos dice que nos muestra un camino mejor. Nos dice que los dones, todos los dones, son buenos porque vienen del Espíritu Santo. El Señor, son características de nuestro Señor, pero son buenos sí y solo sí son ministrados en amor. El capítulo 13 nos dice que de nada sirve usar nuestros dones si no son en amor. El amor es la característica de Dios. Dios es amor. Y así también se manifiesta Él. Y también finalizando este capítulo 13, en el verso 13 también dice: y ahora pertenecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, sin amor, los dones no valen para nada, ¿no? Ya el capítulo 13 los explica. Ya hemos dicho que todos estamos dotados al menos de un solo don. Si tienes 2 o 3, mayor responsabilidad, es un obsequio, es algo para que puedas desarrollar el servicio en los ministerios de la iglesia, pero también es una gran responsabilidad porque no los puedes tener guardados. Hay que activarlos, hay que ponerlos al servicio de lo demás. Entonces quiere decir que si se deja de trabajar, si tú ya tienes un don y no lo pones al servicio de los demás, ¿qué estará pasando en tu vida? Estarás rebelándote ante el Señor, estarás en camino de pecado, porque Dios los está dando para usarlo. Esto es algo muy serio y muy importante en considerar por todos y cada uno de nosotros. No podemos estar quietos, no podemos estar dormidos. Si tú, hermano o hermana, estás sin activarlos, es un buen momento para empezar. El Señor siempre nos brindará día a día más oportunidades, pero me imagino a toda la iglesia, los 100 o más, que somos todos trabajando, pues todas las cargas serán menos pesadas, todos llevando la obra del Señor hacia el mismo punto, hacia el crecimiento de todos y cada uno de nosotros para conocer más al Señor, porque aquí se expresa la multiforme gracia de Dios, así lo conocemos, y no podemos conocerlo en su plenitud si no estamos todos siempre activando. Bien, hermanos, considérenlo, guárdenlo en su corazón, no se olviden para nada de este punto. No seas rebelde ante tu Señor, trabaja, activa, agradécele, porque Él así obra en su iglesia. Ahora, si leemos el versículo 11, en la parte B, o todo lo leámoslo, dice: pero todas estas cosas, hablando de los dones, ¿no?, los que hemos leído, aquí hay 9 dones, pero no son todos, hay más dones. Aquí mencionas 9, la Biblia, el Señor no ha querido ser exhaustivo en manifestar en la Biblia todos los dones, pero sí nos dice para qué nos sirve, para qué nos ha dado, qué es un don. Y dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. ¿Qué quiere decir esta frase? Como Él quiere, pues no es nada menos conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios siempre va a ser la mejor para nuestras vidas. No son hombres los que la reparten, no son los pastores, no son los ministros los que reparten los dones. El único que tiene la capacidad para repartir de sí mismo, porque recordemos que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, Él ha sido derramado en nuestros corazones, quiere estar siempre en comunión con nosotros, y Él sabe lo que necesitamos, lo que la totalidad de la iglesia necesita, y quiere operar según sus dones, y Él va a hacer su voluntad. Va a utilizarte a ti según el don para manifestarse, para revelarse, para hablarte, para hablarle a los demás. Y siempre va a estar Él, ¿quién mejor que Él? Sabiendo tu necesidad y la necesidad de toda la congregación. No hay nadie mejor que Él. Eso quiere decirnos esta palabra de que como Él quiere, como Él solo lo conoce, como Él solo sabe la necesidad de toda la iglesia. Ahora bien, en el capítulo 14, verso 1, nos dice la palabra del Señor: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es entonces la profecía? No vamos a hablar de todos y cada uno de los dones porque sería un tema demasiado extenso. Eso se desarrolla ya cuando usted se acerca a las clases bíblicas. Allí se les va a enseñar, el Señor mismo les va a enseñar y los va a capacitar, pero la profecía simplemente significa capacidad o destreza dada por el Espíritu Santo para presentar la verdad. Eso es la profecía. Les repito, capacidad o destreza dada por el Espíritu Santo para presentar la verdad. Entonces, ¿qué no es? No son las profecías de Nostradamus, no son lo que dicen muchos, ¿no?, de las cosas que van a pasar, no es lo que va la gente a leerse las manos para que le digan qué es lo que va a pasar en su vida, no son lo que dicen los brujos, absolutamente nada de eso. Es una destreza que todos debemos anhelar porque nos va a servir para presentar la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Dice, seguid el amor. ¿No? Seguir el amor. ¿Quién es Dios? ¿Dios es amor o Dios tiene amor? Dios es amor. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, el Señor desea que por sobre todo profeticemos. Pero enseguida, en el verso 2, comienza a hablar sobre las lenguas y dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que el hablar en lenguas es para hablar, conversar con Dios. Es una relación personal con Dios, más no para toda la congregación. Y por eso les dije que este tema es algo controversial o muy controversial. La iglesia primitiva hacía alarde de este don. Pero hoy, en la actualidad, en otras iglesias también hablan y hacen alarde de esto, ¿no? Pero ¿qué más sigue diciendo todo este capítulo 14 sobre el don de lenguas? Que si no hay intérprete, nadie va a entender. Entonces, si nadie entiende lo que se dice
¿Edificará a la iglesia o será en vano? Será en vano. Si la palabra no es comprensible, ¿cómo se entenderá? Es como si viniese a hablarnos aquí desde el púlpito un ruso. ¿Alguien le entendería? Al menos que alguien sepa acá hablar ruso, ¿no? Pero nadie le entendería. Entonces el don de lenguas es para comunicarse con el Señor. Además, Dios dice que también algunos tienen el don de lenguas, pero no pueden expresar lo que dicen a la congregación, entonces se necesitaría un intérprete en la iglesia. Y la palabra en el verso 28 de este capítulo 14 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Más claro, ni el agua. No edifica el don de lengua. Pero hay congregaciones en donde quieren hacer alarde de su don, quieren ponerse en el centro de la atención de la iglesia y se olvidan de su Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Para sí mismo y para Dios. Es una comunicación solamente entre Él y Dios. Y cuando se hace así, cuando no se quiere hacer alarde, entonces los dones están siendo mal usados. Solamente se estará usando de forma egoísta, exhibicionista y muchas veces lucrativo. Aquí habla del don de lenguas, pero también sabemos que el don de hacer milagros y el don de sanidades también son usados para lucrar inclusive. Son mal usados. Esa es una actitud de falsos hijos de Dios. Se llaman hijos de Dios, dudo que sean hijos de Dios. No están dando gloria al Señor, se dan gloria a sí mismos, se aprovechan de la congregación, lucran con la congregación y dejan mal el nombre de nuestro Señor. Hacen del púlpito todo un show. Hacen cosas que la verdad que en la actualidad ustedes lo deben saber cuando abren las redes, hacen cada cosa que la verdad harán enojar mucho a nuestro Señor. Dios nos libre de llegar a ese punto. Lo que Dios quiere es de que nuestro don lo usemos para dar gloria a su nombre, dar gloria a todo lo que Él hace por nosotros, dar gloria porque así se manifiesta a toda la congregación. Y estaba pensando si hablar un poquito de esto, pero creo que sí, nos va a dar el tiempo. El Señor no quiere que nos concentremos en los dones. El Señor lo que desea para nuestra congregación es de que en nosotros, en nuestro interior, se manifieste Cristo Jesús. Que el carácter de Dios se forme y se desarrolle y se haga visible, porque Él actúa en nuestro interior y quiere expresarse así, no solamente en congregación, sino que dé luz a todo lugar donde vayamos. Él quiere que seamos como Él. Él no quiere que parezcamos, sino que seamos. Porque, hermanos, ¿cuántas veces han visto a alguien que Dios lo ha sanado? ¿Se mantuvo fiel? Es un don que de repente alguien que tiene el don de sanidades pudo sanar a alguien, pero en muchas ocasiones este hermano o hermana que Dios lo sana por intermedio de algún hijo de Dios al cual le regaló este don, después termina alejándose del Señor. Los dones nos va a ayudar a desarrollar el servicio en el ministerio, pero no nos da
la fuerza necesaria para cuando viene la prueba, la tentación, porque para eso se necesita desarrollar el carácter, ser como Cristo. Cristo venció toda tentación, Él fue sin pecado y nosotros debemos prestar más atención a formar el carácter cristiano, a tener todos los días comunión con Él, a estudiar su palabra, no dejar de congregar, a dar prioridad a cada vez que el Señor nos llama a congregar, dejar otras cosas que son banales, así se crucen con cosas importantes. ¿Quién es más importante? El Señor. No hay nada más importante en la vida. Él nos da la vida, Él nos capacita, Él nos da las fuerzas, Él nos derrama de su amor, Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, Él limpia nuestra mente y nuestro corazón, Él nos perdona 70 veces 7, Él se mantiene fiel cuando muchas veces nosotros somos infieles. ¿Qué otras cosas más no hace por nosotros para formarnos, para poder resistir la tentación, para poder soportar cuando llegan las aflicciones, las tribulaciones? Principalmente eso es lo que quiere el Señor. Los dones son buenos, pero como acabamos de decir o el Señor nos ha dicho, solamente son buenos cuando son ministrados en amor. Amén. Ahora bien, el Señor quiere que todo don sea bien usado y aún el don superior que es la profecía, porque como hemos leído, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y quiere decir que hay dones que edifican más a la iglesia, hay dones mejores que otros, y el mejor es que profeticemos. Pero todo tiene que ser, como dice en el verso 40 de este capítulo 14, que todo se haga decentemente y con orden. Entonces, el anhelo precioso de toda la iglesia del Señor, ¿cuál debe ser? Que todos presentemos la verdad, que anhelemos firmemente y fervientemente la profecía del Señor, que es presentar la verdad a todo aquel que lo necesita. Tener la capacidad para hablar de la verdad, y la verdad que hemos dicho, ¿quién es? Cristo, y la verdad que está en las Escrituras. Nosotros debemos anhelar poder siempre hablar en base a las Escrituras de quién es Cristo. Imagínense a todos activados así, presentando la verdad del Señor, todos y cada uno siempre hablando entre nosotros sobre la verdad, saliendo afuera a hablar de verdad, hablándole a nuestros familiares, rogando al Señor que nos presente a más hermanos. Sería maravilloso que todos los usemos para que aprendamos y seamos exhortados, siendo la exhortación no otra cosa que animar a seguir a Cristo. Leamos los versos 29 y 31 de 1 Corintios 14. Hablando de que deben usarse todos los dones decentemente y con orden. Miren lo que nos dice el Señor. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Imagínense que salgamos a evangelizar, formamos grupos de a 2 o de a 3, ¿no? Y que a la persona que nos acercamos, los 3 le hablemos al mismo tiempo. ¿Edificará? Creo que no. El Señor quiere orden, quiere que uno hable primero, luego otro y luego otro. Cada uno en su momento, sin interrumpir al hermano o a la hermana. Y el verso 31 nos dice: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el 33a dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Dios no quiere que cuando expresemos la verdad alguien se confunda. Dios quiere que esté en armonía con su palabra, que vaya aprendiendo poco a poco, y para eso se necesita hablar, presentar la verdad, la profecía decentemente y con orden. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el propósito de la profecía? El verso 3 del capítulo 14 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando usted presenta la verdad, hermano, hermana, estará contribuyendo a la edificación de la iglesia, a animar a todos y cada uno de los hermanos a seguir a Cristo, y para consolar, porque sabemos que hay aflicciones, tribulaciones, pero el Señor mismo nos anima a seguir adelante. Él siempre tiene el control, aun cuando suframos la pérdida de un ser querido, porque todos venimos cuando el Señor nos trae en su momento preciso, y todos nos vamos a ir cuando el Señor también quiera llevarnos. Él nos consuela por medio de su palabra, diciendo de que si ya has sido salvo, entonces el morir es ganancia, que vamos a su presencia, que estaremos ahí ya en un lugar donde no habrá tristeza, llanto, no habrá pecado, estaremos en comunión con Él, y eso debe consolar nuestros corazones. Esa es la verdad. Dios ya nos rescató. Dios no quiere que soportemos así como Cristo cuando fue a la muerte. Él no dijo no, Él dijo sí, me entrego por ustedes, por todos y cada uno, yo doy mi vida. Y eso también quiere que nosotros hagamos, que nos consolemos, que nos exhortemos, pero sobre todo que nos edifiquemos. Ahora, ¿solo la profecía servirá para edificar? Miren lo que nos dice el verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis o que procuramos dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Está hablando aquí que solo la profecía o todos los dones? Todos los dones, dice que debemos abundar en ellos. ¿Para qué? Principalmente para edificar, para construir una iglesia poderosa, fuerte y activa. El Señor pide que nosotros anhelemos siempre estar usando los dones. Ahora bien, el verso 26 nos vuelve a repetir. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, para construir la iglesia. Somos todos y cada uno y todos en conjunto siendo moldeados por las preciosas manos del Señor. Él quiere que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, que nos parezcamos más a Él, que hablemos, actuemos y hagamos todas las cosas como el Señor Jesús lo hizo cuando estuvo en su paso por la tierra. Esa es la obra del Espíritu Santo, quien mora ahora en nosotros y que nos lleva a ser como el Señor Jesús para mantener plena comunión con nuestro Padre Celestial. La grandeza del don de profecía como don superior, lo bello que se manifiesta en la congregación es presentar la verdad, pero en amor. Miren ¿cuál sería el resultado si nosotros todos comenzamos a activarlos y tenerlos siempre presentes? Leamos los versos 24 y 25 del capítulo 14.
nos dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto y alguien viene recién nacido al Señor o alguien no conoce nada del Señor, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará al Señor, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿No es maravilloso el deseo del Señor? Que todos presentemos siempre la verdad. Para presentar la verdad hay que dedicar tiempo, hay que estudiarla. Y con lo poquito que conocemos ya podemos presentar la verdad. Sabiendo solo que el pecado nos separa de Dios, ya podemos presentar la verdad. Muchos creen que están unidos a Dios, pero aún no han renacido. Y eso no es verdad. Pero cuando hacemos esto, vemos la multiforme gracia de Dios en acción y el gran resultado de ver a alguien postrándose ante Dios y adorarlo. Es algo que nosotros debemos anhelar con lo más profundo de nuestro corazón. No quisieran que estar siempre activos y hablando y presentando la verdad para que la adoración de todos y cada uno sea fuerte y poderosa y el Señor se manifieste y se revele más dentro de nuestros corazones y levante una iglesia poderosa que siempre esté dispuesta a usar los dones, a evangelizar, a presentar la verdad, a rescatar a muchos que necesitan de esta verdad, de que no saben que están separados de Dios y que más bien se reconozcan pecadores, se humillen ante Él, se postren y empiecen a adorarlo. ¿No quisieran ver esa obra en acción? El Señor nos está diciendo, pongámoslos todos y cada uno en acción. No se quede dormido, no se quede dormida. No me refiero a que ahorita estamos cabeceando. Me refiero a que no deje de usar los dones. Despierte, hermano. Despierte. Porque ya nos dijo el Señor, si los guarda, si los tiene allí dentro de su interior sin usarlos, usted está en rebeldía. Está en rebeldía. Esto es lo que hicimos también cuando hemos evangelizado, ¿no? Hemos salido, hemos presentado la verdad, el Señor nos ha entregado a 50 o más personas, ahora nos toca discipularlos. Es maravilloso ver cómo el Señor sigue actuando y seguirá actuando hasta que complete el número total de los que están inscritos en su libro de la vida. Bien, hermanos, para concluir, leamos el verso 37 del capítulo 14. Nos dice, si alguno se cree profeta o espiritual, porque anhelamos los dones espirituales, ¿no? Anhelamos el don de profecía, debemos hacerlo así. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El Señor manda y nosotros obedecemos. ¿Qué nos ha dicho hoy día el Señor? Nos ha dicho, en primer lugar, en el verso 12:1, que no debemos ser ignorantes, que debemos saber que es un don y su uso y que debe estar en acción. Nos ha dicho que debemos usarlo en el servicio, en los ministerios, porque si no lo hacemos es andar en rebelión y por ende en pecado, porque si no lo hacemos la iglesia no se edificará. Nos ha dicho también que como mandamiento tienen que ser usados, no tienen que quedarse
apagados. No tienen que usarse de forma egoísta. También es un mandamiento que procurar, anhelar todos los dones, pedir los dones, no solamente para uno, sino que los distribuya el Señor como Él quiere, y anhelar el don superior que es la profecía. Es un mandamiento que debe usarse para edificar a la iglesia, y es un mandamiento que debe usarse decentemente y con orden. Amén.